Bueno, yo creo que ya, mientras se unen nosotros, compañeros, vamos a iniciar. Para los que se están uniendo al grupo, vamos a trabajar este semestre con Derecho Constitucional. El curso del código es el 205. Si ustedes tienen el programa, si no, te los voy a enviar ahí por vía WhatsApp, el programa del curso. Se llama Derecho Constitucional. El código es el número 205. Mi nombre ya lo conocen, Dani Alexander Escobar Heredia. Para los que se están integrando al grupo, sean bienvenidos. Vamos a trabajar el curso de Derecho Constitucional. El horario del curso es lunes de 7 a 9 y viernes de 7 a 9. Si tienen alguna duda, y me consultan, ¿verdad? No hay pena. ¿Qué vamos a utilizar? Sí, perdón, lo tengo mal aquí. No, los dos son de 5 a 7. Perdón, jóvenes, es que estaba viendo mal la hora. Los 2 días son de 5 a 7. Gracias, Vicente. El lunes y el viernes, o sea que el lunes trabajamos a primera hora. Así estoy, ¿verdad? No estoy mal. Lunes y viernes de 5 a 7. Bueno, además del programa que vamos a utilizar un libro guía de texto que se llama Derecho Constitucional. Ya les mandé ahí la foto. El autor es el doctor es de dos autores, ¿verdad? Alberto Pereira Orozco y Marcelo Pablo Richter. Para los que no tienen el libro, allá con Frey, él lo está vendiendo. Bueno, está vendiendo las copias, ¿verdad? Ahora los que tienen la oportunidad de comprarlo, pueden comprarlo. Ahí con Frey. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar también, este es un libro, pero es pequeño, ¿verdad? Se llama Breve Historia Constitucional de Guatemala. Breve Historia Constitucional de Guatemala. El autor es Jorge Mario García Laguardia. El autor se llama Jorge Mario García Laguardia.
este documento sí no sé si lo tiene Freddy, pero se lo voy a llevar el día de mañana para que ya el lunes ya lo tenga. Ese documento es para una comprobación de lectura. Comprobación de lectura que va a costar 5 puntos. Breve historia constitucional de Guatemala. Esa la vamos a hacer entre unas 2 semanas. Por eso ya desde el, digamos, lunes ya pueden ir a obtener las copias ustedes. Entre unas 2 semanas. Bueno. También vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? También vamos a utilizar otro documento. A ver si lo alcanzan a ver ahí. Permítanme estar. Se llama los órganos de control. Los órganos de control y defensa del orden constitucional del Estado de Guatemala. Los órganos de control y defensa del orden constitucional de Guatemala. Igual voy a, ese me parece que ya se lo ya Fred, pero se lo voy a llevar también. El autor es también Alberto Pereira Orozco. Este es muy bonito. También va a ser para otra comprobación. O sea que ahí ya tienen 10 puntos. Solo ahí ya tienen 10 puntos, ¿no? Pero no va a ser para el mismo parcial. Digamos, la de historia constitucional breve historia constitucional de Guatemala es para el primer parcial y este y los órganos de control es para el segundo. ¿Está? Ahí me recuerdan ustedes también. Yo lo voy a dejar anotado. Además, vamos a utilizar una ley de amparo. Una ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad. Decreto número 1-86 de una Asamblea Nacional Constituyente. También vamos a utilizar. Lick, disculpe, ¿podría repetir? Perdone. Una ley de amparo, exhibición personal y de inconstitucionalidad. Decreto 1-86 de Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. A la orden. También vamos a utilizar una constitución política de la República de Guatemala, pero es una constitución comentada, ¿verdad? Esa constitución ya la mayoría de ustedes la posee. También vamos a utilizar una ley de orden público. Esa la pueden obtener más adelante, ¿verdad? Esa es para como dentro de un mes.
Bueno, Lee, ¿cuál es el, disculpe, Lee, ¿cuál es el último que mencionó? Perdón. una ley de orden público, la ley de orden público. Ahí están los famosos estados de excepción, ¿verdad? Bueno, Gracias. adelante. Bueno, eso es lo que vamos a iniciar utilizando, ¿verdad? Si hay algo que utilizar, yo se los voy a dar o yo les voy a pasarle las copias, ¿verdad? De ahí creo que no, solo el libro más o menos que no tienen, ¿va? Y las copias, pero no salen más de 10 o 15. Bueno, el libro sí es un poco grueso, ¿verdad? Va a salir como en 25, creo. Lo demás como 10 y 15 quetzales. Bueno, el curso se llama Derecho Constitucional. Veamos una definición de lo que es derecho constitucional. Si no me escuchan, yo repito. Derecho constitucional es una rama de la ciencia del derecho que estudia un conjunto de principios teorías doctrinas y normas jurídicas que van a regular los siguientes aspectos. Dos puntos. Miren, la introducción para definir cada una de las ramas del derecho siempre va a ser la misma para mí. Y eso es como para todas, ¿verdad? O sea, esa primera parte es para todas. Si les preguntan qué es derecho civil, es una rama de la ciencia que estudia un conjunto de principios, teorías, doctrinas y normas jurídicas. ¿Sí? Eso es para todos, que van a regular dos puntos: las personas, la familia, los derechos reales, los bienes de la propiedad, contratos en general, contratos, ese es derecho civil. Derecho penal, lo mismo. O sea, no copien, ¿verdad? Solo es un ejemplo. Es un conjunto de principios, teorías, doctrinas y normas jurídicas que van a regular, ¿sí? De los delitos y de las penas, quiénes los cometen y qué sanciones se le van a imponer a quienes cometan esos delitos y esas penas. ¿Qué es derecho mercantil? Lo mismo. Es un conjunto de principios, teorías, doctrinas y normas jurídicas que van a regular los siguientes aspectos: al comerciante en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles, la empresa mercantil, y en Guatemala, en Centroamérica también va a estudiar los derechos del consumidor. Derecho laboral, lo mismo, ¿verdad? Es un conjunto de principios, teorías, doctrinas y normas jurídicas que van a regular los siguientes aspectos: al trabajador y al patrón, ¿sí? El trabajo en relación de subordinación, las instituciones del derecho laboral y los conflictos del derecho laboral, por así decirlo. Y ahí lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es derecho administrativo? ¿Qué es derecho contencioso? ¿Qué es derecho, ya no recuerdo, derecho tributario? ¿Qué es derecho de sociedades? Todo lo mismo, ¿verdad? Empieza con lo mismo. Como este es constitucional, es la base de todas, ¿verdad? La base de todas las materias. Ahorita ustedes van a llevar, me parece, derecho penal, derecho civil, no recuerdo, pero la más importante de todas las materias es esta, ¿va? O sea, la que yo doy, pues,
Algunos se molestan, hay que docentes que oiga, yo doy la clase más importante, pero eso es, ¿verdad? Derecho constitucional. ¿Qué les quiero decir? Que pongan atención y estudien. Porque a veces muchos ya cuando empiezan a llevar penal se emocionan, empiezan que, sí, que yo soy, yo litigo y ya no les gusta derecho constitucional, ¿verdad? Y si no, yo soy civilista y yo soy laboralista, yo soy... Pero la más importante es derecho constitucional. De ahí nace todo. ¿De dónde nace el derecho penal? De la Constitución. ¿De dónde nace el derecho civil? De la Constitución. ¿De dónde nace el derecho laboral? De la Constitución. ¿De dónde nace el derecho notarial? De la Constitución. De ahí deriva todo. Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Ustedes van a decir si estoy en lo cierto o no, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿qué es derecho constitucional? Es una rama de la ciencia que estudia un conjunto de principios, teorías, doctrinas y normas jurídicas que van a regular los siguientes aspectos. Los siguientes aspectos. Los principios o derechos de las personas. Los principios o derechos de las personas. La parte administrativa del Estado. La parte administrativa del Estado. Y las garantías constitucionales. Punto y aparte. ¿Cuál es el fundamento legal de que el derecho constitucional guatemalteco estudia esos tres grandes aspectos? Viajemos a la Constitución. Saquemos la Constitución. Allá, bueno, no nos vayamos al articulado, vámonos al índice. En el índice, ustedes se ubican en el título 1. La persona humana, fines y deberes del Estado. Y ahí viene capítulo único, título 2, derechos humanos. Ahí empecemos. Perdón, título 1, ¿verdad? La persona humana, fines y deberes del Estado. Ahí empecemos. Ahí están los principios y derechos de las personas. Escribámosle ahí, así en grande, rojo en otro color, a ese título 1, la persona humana, fines y deberes del Estado. Parte dogmática de la Constitución. Parte dogmática de la Constitución. Parte dogmática. Y ahí vamos a sacar de una vez cómo se divide la Constitución. Si tienen alguna duda, me preguntan, compañeros. Lick, perdona, yo no comprendo esa parte. ¿Podría volver a explicar? Disculpe. Miren pues. La definición de derecho constitucional tiene tres aspectos. Los derechos o principios de las personas.
que sea, es lo mismo, ¿verdad? Derechos o principios. O solo dejen los derechos de las personas para que no se confundan. Número 2, la parte administrativa del Estado. Y número 3, las garantías constitucionales. Ese es el fundamento del derecho, perdón, la definición del derecho constitucional. ¿Estamos? Pero ahora traslademos esa definición a la Constitución y ahí está todo. ¿Sí? Nos vamos a la primera parte donde dice preámbulo en el índice, ¿verdad? Para que sea un poco más fácil. En el título 1 dice la persona humana, fines y deberes del Estado. Ahí como antes de donde dice la persona humana, escríbanle parte dogmática. ¿Qué quiere decir la parte? Los dogmas son los principios, los derechos, nuestras facultades, nuestras obligaciones, nuestras atribuciones. Esos son los dogmas, ¿verdad? La parte dogmática. Los principios de creación, los principios de aplicación y los principios de interpretación de las leyes en Guatemala. Por ejemplo, hay un principio y es un derecho que se llama el bien común. Es un bienestar individual mientras este no afecte un bienestar colectivo, pero es un derecho también, que yo tengo que estar bien. ¿Y quién me hace bienestar individual? Me lo tiene que trasladar, es obligación del Estado, proteger a la persona y a la familia. ¿Y cómo lo va a hacer? No es que él me va a dar un cheque mensual, ¿verdad? Pero me tiene que generar fuentes de empleo, o eso debería de hacer. Que sus instituciones no lo hagan o estén fallidas, eso ya es otro tema, ¿verdad? Aquí vamos a ver lo que es la Constitución. Obviamente podemos analizar, podemos dar nuestra opinión, podemos hacerlo. Por eso somos nosotros estudiantes de Derecho, no de leyes. Nosotros interpretamos, analizamos, concluimos y sobre todo, recuerden, somos la Universidad del Pueblo, tenemos que ayudar al pueblo. Si el pueblo nos lo demanda, lo tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, en la Constitución esa definición está bien sencilla. Donde les digo la persona humana, ustedes pónganle parte dogmática, en grande, ¿verdad? La siguiente pregunta sería, ¿en cuántas partes se divide la Constitución? En 3, la parte de derechos, la parte administrativa del Estado y la parte de las garantías constitucionales. Lo mismo de la definición, solo que trasladado a la Constitución, o lo de la Constitución lo trasladamos a una definición teórica, ¿verdad? No sé si me explico ahí. Bueno, primera parte, la persona humana. Perdón, ¿me puede repetir las 3 que dijo? Derechos, la parte de derechos y la parte administrativa y la otra que dijo, perdone. Garantías constitucionales. Garantías constitucionales. Permítanme ustedes, no me vayan a... Gracias, Lick. Pues sí, compañeros, disculpen. ¿Estamos bien? Parte de derechos, que también se llama parte dogmática. Luego viene la parte que la tenemos ubicada en el título 3, el Estado. La parte administrativa del Estado. ¿Cuál es la parte administrativa del Estado? Allá donde están todas aquellas instituciones, por ejemplo, las instituciones autónomas. Ojo, pregunta de examen. ¿Cuáles son las instituciones autónomas que regula la Constitución? Me recuerdo que son 5.
pilar fundamental y va en la cúspide de nuestro ordenamiento de como instituciones autónomas, ¿verdad? Nuestra casa de estudios, Universidad de San Carlos de Guatemala. Número 1. Número 2. Municipalidades. Número 3. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Número 4. Comité Olímpico Guatemalteco. Número 5. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Repitiendo. USAC, Muniz, X, COG, Comité Olímpico Guatemalteco y CDAG, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Por ejemplo, ¿verdad? En esa parte administrativa del Estado, ahí están esas 5 instituciones, que no deja también de ser importante, por ejemplo, las instituciones descentralizadas. Son del Estado, pero no son eminentemente autónomas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Bosques, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ¿qué otra institución? Por ejemplo, el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, instituciones del Estado, pero que no tienen esas características o no gozan de la autonomía según la doctrina. ¿Está? Esa es la parte administrativa. Bueno, esa la tenemos en el título 3, donde dice el Estado. Ahí escríbanle parte orgánica. Ahí escríbanle parte orgánica. Si tienen alguna duda, pregúntenme, compañeros. Bueno, ahí empieza, ¿verdad? El Estado y su forma de gobierno, nacionalidad y ciudadanía. Y luego viajamos a las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Esa la vamos a ubicar en el título 6. Título 6. Disculpe, dijo garantías constitucionales y defensa de ahí para allá ya no escuché. Pero mire, pues, agarre la Constitución y se va al título 6. ¿Tiene la Constitución ahí? Quiero ver a Alejandra. Alejandra. La Constitución. Bueno, agarre y se va hasta el título 6. Ahí dice garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Ahí le vamos a escribir parte procesal o, se los voy a escribir en el chat, parte procesal o pragmática. La primera es la dogmática, ¿verdad ustedes? Y esta es la pragmática. Ahora bien, repitamos, ¿cómo se divide la Constitución? Parte dogmática o parte de derechos, parte orgánica o parte administrativa del Estado y parte procesal o pragmática. Miren, pues, no, ahorita no voy a ahondar en eso, solo quiero que me pongan mucha atención. Quiero que me conteste, vamos a ver, Ángel Castañeda. Quiero ver, Ángel. Encienda la cámara, Ángel. Bueno, así es, quiero que me conteste. Yo ahorita le digo a Ángel que él tiene derecho
a estudiar en la Universidad de San Carlos. ¿Sí o no? ¿Tenés derecho, Ángel, a estudiar? Sí, Lick. No, yo le digo, no tiene derecho porque para empezar es una falta de respeto que esté en mi clase con gorra, ¿va? De ahí de entradita ya lo saco, ¿va? Lo saco de la clase, ¿sí? Por lo tanto, le pido que por respeto a los compañeros se quite la gorra, ¿va? Me la quito, ¿verdad? Sí, Es que ando todo despeinado, Lick. no importa. Sí, mejor ponete la gorra mejor, estaba mejor con gorra. Pero bueno, ese es un ejemplo a usted, ¿sí? Yo le digo, yo soy la autoridad, ¿va? Yo soy el Estado y le digo, Ángel, vos no tenés derecho a estudiar. Mire, Lick, me dice, pero si la Constitución regula la educación, regula la Universidad de San Carlos, la educación terciaria, y usted no me puede ver a hacer, sí te lo veo y no te hago inscribir y punto. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, gracias, Ángel. Apaga tu cámara. Neri, encende tu cámara. Neri Yupe. No me están poniendo, no están conectados. ¿Se dan cuenta? Solo se conectan y se van a hacer. Ahí está Neri. Ah, Neri. Pues Neri viene y resulta y me dice, yo soy policía policía de tránsito aquí en Flores, va, y le digo a Neri, mira, Neri, vos no tenés derecho a andar en las calles de Flores, y lo saco, ¿ah? No tenés libre locomoción. Te pregunto, Neri, ¿tenés libre locomoción? ¿Tu derecho? Sí tengo. Ah, pero como yo soy el PMT, yo le digo, no tenés y ya, lo dejo fuera, ¿va? Gracias, Neri. Ahí les voy a dar respuesta. A ver, ¿quién? Leslie Moro. Leslie Moro, ahí está Leslie. Vengo yo y le digo a Leslie, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué otro derecho? Bueno. Mire, Leslie, usted está siendo acusada de haber dado muerte a su esposo, pero usted no tiene derecho de defensa porque usted no, yo soy el juez y no quiero darle derecho de defensa. Y la Constitución en el artículo 12 regula que todos tenemos derecho de defensa, pero yo a Leslie digo, no tiene derecho y no tiene derecho a llevar abogado y ya. O sí tiene derecho, Leslie. No se escucha. Ahí sí. Sí, ahí sí. Sí tengo derecho a defenderme, Lick. No, Porque si es que el que manda soy yo y no tiene derecho y punto. ¿Sí? Pero si la Constitución regula que sí tengo... Pero es que a mí me dicen, ¿y por qué a Jan Matei no le dijeron que miren todo lo que nos hizo? Lick, tengo una duda. Ajá. El título 2 es la parte administrativa o es que ahí me No, confundí un el poquito. título 3, donde dice el Estado. A ver. Ahí Y está la entonces administrativa y parte orgánica. parte orgánica o administrativa, se llama igual, ¿verdad? Parte orgánica o administrativa. Bueno, total de que, gracias Leli, total de que yo ya ustedes tienen los principios en la Constitución, pero a mí se me da la gana y les veo sus principios, ¿va? Se los violento, se los amenazo, se los restringo y ya no pueden hacer nada. ¿Sí? Nos vamos a esos principios que ustedes tienen están en la primera parte, ¿verdad? No les dije, parte dogmática o, ¿sí? Parte de derechos. Derecho a la salud, derecho a defensa, derecho a la educación, todo lo que yo les dije, a libertad de locomoción, derecho a portar armas de fuego, derecho a manifestación, derecho a la vivienda, derecho a la inviolabilidad de la defensa, todo lo que ven ustedes hasta la sección régimen económico y social. ¿Estamos? Bueno, yo les violenté sus derechos y ustedes, como no saben nada, no estudian derecho, nada, no han pasado tercer semestre
con Dani, como dicen, no saben nada, ya les violenté sus derechos. Y nos vamos a la parte administrativa, y ahí caemos, y ahí hay 3 instituciones, 3 poderes, además de los que ya le dije, ¿va? Los autónomos, los descentralizados, y hay 3 poderes. ¿Cuáles son? Recuerdo que está el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y, ojo, el organismo judicial. Y ese nos interesa aquí. Ante el organismo judicial uno va, ¿sí? Y quiere que se le haga justicia, pronta y cumplida, como muchos le llaman. La tutela judicial efectiva. Viene uno y se presenta al organismo judicial y dice, mire, es que aquel personaje, Dani, me violentó mi derecho, no me deja estudiar, ¿sí? No me deja inscribirme en el IX, no me deja entrar al Estadio Olímpico Doroteo Guamuch Flores, no me deja, ¿qué más les dije derecho? No me deja comprar una arma de fuego porque él es el director de IGECAM y no me deja inscribirla. ¿Qué hago? Le dice usted al juez. Pues demándelo, ¿ah? Pero mire qué demanda, ¿va? Una demanda civil, una demanda laboral, busque un abogado, ¿va? El abogado sí sabe. Y viene el abogado, entonces le dice, mire, ¿qué le está haciendo Dani? Mira que no me deja estudiar, ¿sí? Porque me resuelve ahí que no tengo... ya. Entonces viajamos a la tercera parte de la Constitución. ¿Y cuál es esa tercera parte de la Constitución? La parte de las garantías constitucionales. Marco Vinicio Recinos. Buenas tardes, Lick. ¿Cuáles son esas garantías constitucionales, Marco? ¿Cuáles son? Ajá. La exhibición personal, ¿no? Ahí vamos, ahí están. Exhibición Ley de personal, amparo. el amparo y la inconstitucionalidad de las leyes. Son 3, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco. ¿Cuáles son esas garantías? Gracias, Marco. ¿Cuáles son esas garantías constitucionales? Exhibición personal, amparo e inconstitucionalidad de las leyes. ¿Se recuerdan que dijimos que aquel personaje no los dejaba estudiar, verdad? Resolvió ahí, usted no tiene derecho a estudiar porque, mejor no voy a hablar de eso porque en estos días están las inscripciones, ¿verdad? No le deja tener arma de fuego, inscribir arma de fuego, porque dicen que usted es muy loco y pasa disparando ahí por su barrio, ¿ah? Ahí por su barrio. Y ya lo han visto y hay videos y hay testigos. Y entonces mejor que no se inscriba, ¿ah? Porque no va a ser que resulte que es cierto. Y dice el abogado, ya le hablaron con el juez y le dijo busque un abogado. Entonces nos vamos a las garantías constitucionales. Por eso se llama garantía de la Constitución. O sea, es una garantía que son 3, ¿verdad? Pero es una garantía que en la Constitución. ¿Cuáles son? Amparo, exhibición e inconstitucional. Pero hay una que protege todos los derechos, habidos y por haber. ¿Cuál es? La acción constitucional de amparo. La acción constitucional de amparo. ¿Y qué va a proteger? Es una acción, ¿verdad? Eminentemente constitucional que obliga a la autoridad, ¿sí? Que obliga al órgano administrativo a resolver a favor de mi persona, que protege aquellos derechos que están en la primera parte de la Constitución. ¿Sí? Miren todos aquellos derechos que le violé a Neri, a Ángel, al otro compañero, a Neri, a Leslie. Aquí son protegidos. Hay una institución
que los protege a través de una acción constitucional que se llama amparo. Viene y resuelve, si bien es cierto, ¿sí?, que el ciudadano Felipe Pérez tuvo un problema hace años, ya lo resolvió, pero ahora él tiene derecho a portar arma de fuego, por lo tanto, se conmina o se le obliga al director del DIGECAM que pueda inscribir el arma tal, en virtud que él tiene sus derechos habidos y por haber. Bajo protesta o bajo consecuencia de que si no lo hiciere, se le podrá certificar lo conducente o lo que se quiere decir que se le pueda tipificar por el delito de desobediencia. O sea, si no le hace caso al orden constitucional, que todavía no estoy diciendo que es la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, vamos a ir paso a paso. Si no le hace ese caso a ese órgano constitucional, ya es una desobediencia, ¿verdad? Y cuando hay desobediencia, ya se vuelve, ¿sí?, una acción penal, un tipo doloso, un tipo criminoso o un hecho criminoso. Es increíble, pero después de usted ser un funcionario por haber hecho un acto administrativo que no le favorece a alguien, ustedes se vuelven delincuentes porque ya cometen el mal llamado delito, ¿verdad? Delito es hasta que se prueba el mal llamado tipo penal denominado desobediencia y se vuelven delincuentes, ¿verdad? Hasta la cárcel se pueden ir. Es increíble, usted por cualquier cosa lo denuncian, ¿no? Usted luchó, se graduó para ser un funcionario y por haber dicho no a una no inscripción de alguien o haber dicho en otro lado que no estudie o que no se inscriba en el IX, por algo, por un motivo, se va preso. Pero así es, para eso están las garantías que garantizan el fiel cumplimiento de los derechos de la primera parte, por así decirlo. Derechos sabidos y por haber, porque en el artículo 44 de la Constitución regula los derechos inherentes a la persona. El hecho que no existan de forma expresa no quiere decir que no sean inherentes a la persona. A eso se le llama artículo 44, la cláusula de los derechos no enumerados. Quiere decir que aunque no estén expresamente en la Constitución, son parte de los derechos de las personas. Ahora, existe el famoso bloque de constitucionalidad, que su fundamento es allá en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, sentencia número 1822-2011. Ahí se crea el famoso bloque de constitucionalidad que indica que todos aquellos principios, normas que aunque no estén consagrados en la Constitución, pero que protegen derechos sagrados y fundamentales de la persona, son parte de ese bloque de constitucionalidad, son parte de la Constitución. ¿Qué les quiero decir? ¿Sí? Que todos esos derechos son protegidos al final, ¿sí?, por tres garantías: amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad, porque son varias, ¿verdad? Varias modalidades. Pero el amparo protege todos los derechos, excepto uno, que es la libertad individual, y esa es protegida por la exhibición personal. Un ejemplo, que existieran 100 derechos en Guatemala, 99 protege el amparo y uno la exhibición. Pero son importantes, los dos. Porque el amparo protege la libertad de locomoción, la libertad de industria, la libertad de comercio, previsión social, Instituto Guatemalteco del IX, derecho al deporte, a la salud, derechos humanos, de todo. Y solo uno protege la libertad individual, que es la exhibición personal o famoso habeas corpus, ¿verdad? Entonces,
no deja de tener importancia uno y el otro. Y aparte, ¿sí? Esos son personas, ¿verdad? Y aparte hay actos. ¿Cómo son los actos? Por ejemplo, a través de las leyes. ¿Qué protegen la inconstitucionalidad de leyes? Que hayan leyes y normas que violenten, amenazan o restrinjan los derechos de las personas. ¿Cómo así dicen ustedes? Miren pues, en aquella resolución que yo realicé para que el compañero no estudiara, fue un acto de autoridad, ¿verdad? Sí. Yo lo hice, la ley la constitución a mí me indica que sí tiene derecho el compañero. Pero yo le resolví que no. Interpongo amparo, acción de amparo y ya me obligan. Bueno, dejemos el amparo. ¿Qué son las inconstitucionalidades? ¿Sí? Es una acción también constitucional, ¿verdad? Que protege de aquellas normas que violenten, amenazan o restrinjan derechos de las personas. Por ejemplo, que ahorita el Congreso de la República viene y se les antoja, ¿verdad? Que a partir del otro año van a hacer una ley donde el salario mínimo va a ser 1.500 quetzales. Y ahorita el salario mínimo está por los 3.000 quetzales, que igual no alcanza para nada. Pero a ellos se les antoja y van a hacer esa ley. Entonces, ya no es el amparo, porque ahí ya no es contra un acto de autoridad, ahí ya es sobre una normativa, ¿sí? Y se interpone una inconstitucionalidad dependiendo de la modalidad, ¿sí? Viene un juez y dicta una sentencia, donde esa sentencia va en contra de lo que establece la Constitución y me perjudica a mí, ¿verdad? Porque es la sentencia. Entonces también se puede interponer una inconstitucionalidad. ¿Estamos? Bueno, vamos a ir poco a poco con ese tema. En resumen, el derecho constitucional estudia aquellos principios, teorías, doctrinas y normas jurídicas que van a regular tres aspectos, ¿sí? El aspecto de derechos, la parte administrativa del Estado y la parte de las garantías constitucionales. ¿Qué garantías? ¿Qué garantizan? Garantizan el fiel y estricto cumplimiento de los derechos que hay en la primera parte de la Constitución. En resumen, los derechos que yo le violenté a Neri, a Lelia, todos, sí, ellos los pueden redarguir otra vez, los pueden obtener de vuelta a través de esas acciones constitucionales. ¿Y dónde entra la parte administrativa? Porque ante ellos se va a interponer, entiéndase ante el organismo judicial o ante otro órgano que está ahí, que se llama órgano extrapoder, que yo les di en el folleto que van a leer, que se llama la Corte de Constitucionalidad, dependiendo a dónde vaya, ¿verdad? Dependiendo a dónde vaya. Entonces, participan ahí sí que las tres partes de la Constitución o los tres aspectos del derecho constitucional. ¿Estamos bien, compañeros? ¿Alguna pregunta? Poco a poco vamos a ir entrando ya en el tema, ¿verdad? Disculpe una Adelante. pregunta. Eh, digamos, en cualquier derecho de la persona que pueda ser violada, se puede llegar hasta imponer o presentar un amparo. Cualquier derecho, excepto, perdón, voy a responderle a Vicente. Espérame, Juan Carlos. Cualquier derecho habido y por haber, excepto uno, que es la libertad individual, la libertad física, que esa es solo por la exhibición personal. ¿Están? Cualquiera, perdón, Vicente. Juan Carlos, Gracias, Ley. adelante.
Ajá. Ahí vamos. Ahí estamos. Ahí vamos. Solo te voy a corregir en un aspecto que de hoy en adelante ya no vas a fallar nunca, Juan Carlos. Póngame atención, pues va para todos. Y yo por eso me pagan, ¿verdad? Vayamos al artículo que dijiste, donde empieza la parte procesal. ¿Cuál fue el que dijiste? No, esa es la. Ahí está el error. ¿Repetí? Tiempo, tiempo. Artículo. Ah, ahí está, ahí ya lo corregiste. No es lo mismo decir 263 que 263, porque 263 yo te lo voy a calificar como malo. ¿Por qué? Porque ese en todo caso sería, ¿qué? Una dirección, va, o número 2 del año 63, un decreto, pero no el artículo 263. Solo ahí vamos, que se le quede a todos. No se puede leer así, se tiene que leer el número como es, ¿verdad? 259, 1000 o 1085, 2000, no 2083 o 2021, ¿va? No, es 2021. Solo ahí vamos bien. Pero ahí está en general, ¿verdad? No sé si alguien tiene otra pregunta, compañeros. Que miren, de esa definición yo puedo pasar hablando todo el semestre, porque amparo hay modalidades, exhibición personal hay modalidades, inconstitucionalidades hay modalidades, que eso es lo que tenemos que ver este semestre. No vamos a ver la practicidad de las acciones constitucionales, porque eso se va a ver en procesal constitucional, pero sí vamos a ver qué son, ¿verdad? O sea, por ejemplo, las definiciones, eso lo vamos a ver. Entonces vamos a ir paso a paso, ¿verdad? No sé si alguien más tiene preguntas. Lick, por ejemplo, disculpe, Lick, por ejemplo, cuando Pedro, digamos, cometió un delito y pues, se le comprobó el hecho y todo, y viene, se le dicta una sentencia, por decirlo así, pero de repente la sentencia es exagerada, podría decirse. ¿Puede él presentar un amparo para velar por su derecho? Bueno, ahí te me estás adelantando, Vicente, pero buena pregunta. ¿Sí? Mira, pues, en Guatemala existen las leyes ordinarias, ¿verdad? Que es Código Penal, Procesal Penal, la ley del femicidio, otras formas de violencia contra la mujer, ley contra la narcoactividad, ley de lavado de dinero, etcétera, leyes penales que contienen delitos, porque hay leyes penales que no contienen delitos. A él lo sentenciaron, a Pedro. Él tiene, sí, hay un principio que se llama el principio de impugnación, el principio de la taxatividad. Él tiene derecho y todos, ¿verdad? Tenemos derechos a impugnar las resoluciones. ¿Y qué es la impugnación? ¿Sí? Es un recurso donde uno le indica a la parte judicadora, ¿sí? Que uno no está de acuerdo con esa resolución. Y esa parte de las impugnaciones está en la ley, ¿sí? Poneme atención. Hasta que se han agotado todos los recursos o las vías, ¿sí? Los recursos o las vías, porque ahora
más adelante lo vamos a ver, no solo son recursos, o las vías de impugnación, hasta ahí se puede interponer la acción de amparo, ¿sí? Siempre hay una o más excepciones a la regla general, pero en general, la regla general indica que de toda resolución se puede interponer impugnaciones. Hasta que se ha agotado la última impugnación, te estoy hablando de 2, 3 años, 3, 4, 5 años, ¿verdad? Hasta allá puedes interponer la acción de amparo, ¿sí? Si pensás que estás siendo violentado, amenazado o restringido en tus derechos. Y si pensás que has sido violentado con esa gran condena, puedes impugnarla. Y si aún y cuando las impugnaciones no sean favorables a tu persona, hasta ahí puedes interponer la acción de amparo. En derecho constitucional hay un principio que se llama el principio de definitividad. Y el principio de definitividad regula el artículo 19, artículo 19 de la ley de amparo, indica: para poder interponer la acción de amparo se deben de haber agotado todos los recursos existentes. Definición doctrinaria latu sensu quiere decir que para poder interponer la acción de amparo deben haberse agotado todos los recursos y las vías existentes. Sí, solo sí se va a poder interponer el amparo. Hasta ahí podemos interponer la acción de amparo. Como regla general hay excepciones. Por ejemplo, el artículo 8 de la ley de amparo del decreto 1986 de Asamblea Nacional Constituyente regula la legitimación activa. Y nos vamos al artículo 25 de la ley de amparo. El Ministerio Público y el fiscal, el Ministerio Público y el procurador de los derechos humanos pueden interponer acciones de amparo sin haber agotado todas las vías, pero son excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, que ahorita viene el Instituto Nacional de Electrificación, el INDE, ¿verdad? Y le sube 50 quetzales el otro mes a la energía eléctrica. Hay principios para interponer amparo, por ejemplo, la concreción de agravios, principio de concreción de agravios. Solo la persona que está siendo afectada, violentada o amenazada en sus derechos, solo esa persona puede interponer la acción de amparo. No la puede interponer el vecino por mí. Pero viene esa alza de la energía eléctrica y es muy grande, ¿va? Es para todos los 15, 18 millones de guatemaltecos. Entonces la Constitución, ¿sí? Y otra ley constitucional que es la ley de amparo, le da esa facultad, esa atribución al procurador de los derechos humanos para que pueda actuar en su legitimación activa para poder interponer amparo a favor de los guatemaltecos. Y viene e interpone, ¿va? Sin haber agotado, por ejemplo, recursos de revocatoria, de reposición, contencioso administrativo. Estamos hablando de 5 años, ¿va? Si así fuera, en 5 años ya pagamos todo ese aumento y hasta después a ver si nos dan o no la rebaja, ¿va? Son excepciones al caso. Pero vamos a ir entrando poco a poco, Vicente. No sé si ha sido un poco aclarada la duda. Bastante, Lick, la verdad, sí, muy buena explicación, comprendí bastante. Muchas gracias. Vamos a ir poco a poco, porque son temas, esto es lo que a uno le gusta, ¿verdad? Pero poco a poco, porque ustedes van a ir paso a paso, ¿verdad? Una persona no puede, bueno, excepciones caminan sin haber gateado, ¿verdad? Poco a poco. Otra pregunta, compañeros. Lo que indica que empiecen a leer la Constitución, ¿verdad? Porque al salir de este curso, ustedes ya deberían decir por lo menos en dónde está fundamentada la Universidad de San Carlos, artículo 82. ¿Dónde está fundamentado el IX, artículo 100? ¿En dónde está fundamentado la educación superior, artículo 92? ¿En dónde está fundamentado que en Guatemala todos somos iguales en derechos y libertades, artículo 4? ¿En dónde está fundamentado el derecho de defensa, artículo 12? No están fundamentados los derechos del tenido, artículos 6, 7, 8 y 9. ¿En dónde está fundamentado el amparo? Artículo 265. ¿En dónde está fundamentada la exhibición? Algo así, ¿verdad?
no que se la sepan de memoria, pero al menos los más importantes, ¿verdad? O que ya se ubiquen, ¿verdad? Más o menos. No está fundamentado la tutela judicial efectiva o el organismo judicial, artículo 203 y 204 de la Constitución, fundamentales, ¿verdad? Algo así. Entonces, tienen que empezar a leer. Léanse 20 artículos diarios y por lo menos tienen que ubicar dónde está el epígrafe, más o menos. Obviamente, yo por lo menos no me la sé, ¿verdad? Pero más o menos he ido ahí grabándome algunos o por lo menos más o menos dónde encontrarlos, ¿verdad? Los más, bueno, todos son importantes, ¿verdad? Ustedes, pero bueno, en resumen tienen que leer la Constitución, pues, tienen que leerla bastante y cada día deja uno de aprender. Por ejemplo, el año pasado estaba en un examen técnico profesional y se los digo y que quede grabado porque es cierto, ustedes. Y yo le hago una pregunta a un estudiante, no, una estudiante. Y empezamos a hablar de los sistemas de valoración en la prueba en derecho penal. Y deme el fundamento de la sana crítica razonada. Y aquí la agarro, dije yo, así va, o sea, aquí sí no me va a poder dar fundamento. Y me saca un código fiscal de hace muchos años. Yo no sabía. Me quedé sorprendido, ¿no? Solo con esa respuesta que me dio, yo ya llevaba como 30 minutos. Menos, llevaba como 23 minutos. Yo dije, ella estudió más de, ¿va? O sea, va más allá de. Desde ahí yo ya dije, yo, bueno, ya tiene ganado, solo vamos a ver cuánto llega, ¿va? Y qué si llegó a 93 puntos. Entonces, lo que les quiero decir es que tengan que leer bastante, ¿va? Y no porque lean mucho o que oigan que el licenciado les dice un montón de situaciones, es que es el mejor. Poco a poco nos aprendemos todos los días. Es una experiencia, ¿verdad? Estamos. El lunes nos vemos a qué horas, a las 5 también, ¿verdad? Por ser el primer día, yo creo que dimos un poco ahí de la definición. ¿Alguna duda que tengan, compañeros? Ya llevamos una hora, ¿verdad? Bueno, veamos la definición y la vamos a ir partiendo y es mi obligación y eso que como la vamos a ver, les va a servir para todas las materias, ¿verdad? Porque esta es la mamá de las materias. Dicen, ¿por qué Dani agarra derecho constitucional? Porque me gusta, ¿va? Y me gusta que sea la mejor clase de todos. Y no derecho penal, derecho civil, derecho laboral, ¿va? No, esa es la mamá de todas las materias, ¿va? De aquí nacen todos los derechos. ¿Estamos? Les repito, no vayan a dejar de estudiar derecho constitucional por emocionarse con derecho civil o derecho penal, ¿va? ¿Sí? No se vayan a emocionar, porque es con esta emoción, esta es la principal. ¿Estamos? Bueno, veamos la definición. Es una rama de la ciencia, del derecho. ¿Por qué es el derecho una ciencia? ¿Por qué el derecho es parte de, o es científico? Pues? Cuando hablamos de ciencia quiere decir que no es estática, ¿sí? Va cambiando. Cuando hablamos que el derecho es parte de la ciencia, la rama del derecho el derecho es parte de la ciencia, es porque el derecho no es estático, sino que va caminando. Cada día se van creando nuevas teorías, principios, doctrinas y normas jurídicas. ¿Sí? ¿Y quiénes hacen el derecho? Obviamente no lo hacen los médicos, va a ser por un error de un médico, tal vez se crea un tipo penal. ¿Sí? Como dijo Vicente, un delito, ¿va? Pero ya aquí, bueno, no sé cómo lo van a llamar en penal, pero yo lo llamo tipos penales.
Delito es cuando ya fue probado que esa persona sí cometió o participó, ¿sí?, en ese hecho criminoso o criminal. Entonces, el derecho es cambiante, cada día se va renovando. ¿Y quién hace eso? Los científicos del derecho, los pensadores, los autores. Dentro de unos 5 días yo les voy a pasar mi libro que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Sí? El derecho penal en Petén. Y como ninguno de ustedes me lo va a poder refutar de falso, es cierto, ¿eh? Y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que me lo tienen que comprar a 500 quetzales. ¿Ah? Derecho penal de Petén. Porque yo soy un pensador del derecho. Ese es un ejemplo. Ustedes no van a creer que estoy vendiendo libros a 500. Dice Carpe Pop o Popper, como le llaman uno, mencionado por el gran procesalista, autor Rolando Morgan Sanabria en su libro El método científico y el método natural o método cotidiano, el conocimiento cotidiano y conocimiento científico, pues, de Rolando Morgan Rolando Morgan Sanabria, ¿sí? Dice, menciona a Karl Popper en su teoría de la falsibilidad de las cosas. Si vos presentás y nadie te lo refuta de falso, es cierto. Entonces, todas aquellas teorías o principios que se derivan del derecho, hay que probarlas. Y la mayoría de teorías vienen de allá de Alemania, vamos a ver. Son los pensadores, ahí hay juristas que se dedican a estar pensando nuevas teorías. Y ahí se los voy a ir demostrando. Entonces viene, y el derecho es una rama de la ciencia porque está cambiando. Y cómo, por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿cómo cambia? Hay jurisprudencia, ¿sí? Jurisprudencia, juris, derecho. Juris, derecho, prudencia, de paciencia, de ser prudentes. ¿Y quiénes son los que tienen paciencia? Aquellos que están pensando, ¿ah? No, esto es así, esto no es así, esto va así. Los pensadores, ellos son los que crean las nuevas cosas, la nueva ciencia. En este caso, los pensadores del derecho. Ahí están ellos. Un instituto de investigaciones jurídicas los contrata. Y ahí están pensando ellos. Esta teoría, según la historia, según esta premisa mayor, según esta premisa menor, mi síntesis, mi conclusión es esta. Y ahí están pensando. Y ahí la presentan, va, y nadie se las puede refutar, y empieza el nuevo derecho, ¿sí? Ya no es, por ejemplo, ahora ya no es el derecho constitucional moderno, ahora se llama, por ejemplo, el neoconstitucionalismo, por así decirlo. Y viene Dani Escobar y presenta allá en Nueva York, ¿va?, el constitucionalismo centroamericano derivado de Petén, del departamento de Petén. Y nadie me lo refuta. Esa teoría se va a todo el mundo y yo soy famoso. Y así es. ¿Por qué? Porque los delitos aquí en Petén son distintos que en todo el mundo. ¿Sí? Petén es la tierra de la pluralidad de delitos. ¿Sabían ustedes? Aquí hay delitos de narcotráfico, de lavado, de ambiente, delitos penales de acto, delitos reales, delitos ideales, que hay de todo, el cuello blanco. Entonces yo hago esa teoría y la vendo a todo el mundo y allá vienen a investigar y sí es cierto. Ese es el derecho, ¿verdad? En Guatemala se hace la jurisprudencia cuando no existen o cuando hay controversia entre dos normas. Son dos órganos que deciden, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.
¿sí? A través de la jurisprudencia, sentencias o fallos emitidos contestes y de forma consecutiva. Allá en la Corte de Constitucionalidad son 3 fallos. Artículo 43 de la Ley de Amparo, y allá en la Corte Suprema de Justicia son 5. Tenemos el artículo 621 y el artículo 627 del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. Y así se crea el derecho a jurisprudencia, nuevo derecho, sin olvidar, ¿sí?, que es fuente del derecho. Y según la Ley de Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República y su reforma 59-2005, regula las fuentes del derecho. Número 1, la ley. Número 2, la jurisprudencia. Y número 3, la costumbre. Y es bien especial esa fuente, especialísimo en Petén. ¿Por qué? Porque según el artículo 552 bis del Código Procesal Penal, existen juzgados de paz comunitarios que aplican el derecho de costumbre o derecho consuetudinario, y así se extiende, ¿va? ¿Sí? Que la jurisprudencia crea nuevo derecho, pero también la costumbre crea nuevo derecho. Allá en comunidad Los Tres Cerros de San Luis para adentro, por ejemplo, un ejemplo, ¿va? ¿Sí? Se acostumbra que el que roba tiene que ir entre maíz de rodillas, ¿va? Un ejemplo. Y se creó el derecho, ¿va? ¿Cuál es el castigo? Ir de rodillas 1 kilómetro. Y ahí pedí perdón. Se dan cuenta que no solo es definir, como dijo Juan Carlos, es un conjunto, pero no. Tiempo. Toda la definición es bien importante, ¿sí? Derecho constitucional es una rama del derecho, que es derecho, ¿ah? Ahí venimos, que es una ciencia que es cambiante. Tenemos que entender, ¿verdad? Premisa mayor, premisa menor, síntesis. ¿Estamos bien, Juan Carlos? No quiero que me definan normas, no, que la definan bien. ¿Ah? Va, estamos. Vamos a ir viendo la definición poco a poco. O sea que yo no lo estoy inventando hoy, ya está. ¿Sí? Nadie va. Si ustedes se van a Google académico, Scholar Google, ahí está todo inventado, ya está. Nadie puede inventar nada. Entonces las definiciones ahí están. Lo único que uno hace es tratar de congregarlas, de interpretarlas, de integrarlas, ¿verdad? Pero vamos a definir, vamos a explicar esa definición paso a paso, porque así es el derecho laboral, así es el derecho penal, ¿sí? No puedo definir, no, tengo que ir bien explicado cada paso. Y eso me dio la pauta, porque eso era el siguiente paso, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Entonces, retomemos. Derecho constitucional es una rama del derecho, y el derecho es una rama de la ciencia, ¿verdad? Estudia un conjunto de principios. ¿Qué es un principio? ¿Sí? Es el inicio de algo, es una línea directriz, es la raíz de algo, el origen de algo, el nacimiento de algo. Y en el derecho constitucional hay 3 grandes principios. Número 1, principios de creación. Ahí van a ver qué lindo esto ustedes, y a mí entrar a este mundo del derecho constitucional es otro nivel, ¿verdad? Principios de interpretación. Número 1, principios de creación. Número 2, principios de interpretación. Y número 3, principios de aplicación del derecho constitucional.
Repito, principios de creación. Número 2, principios de interpretación. Y número 3, principios de aplicación del derecho constitucional. ¿Me escucharon, jóvenes? Bueno. Sí, Lick, se lo escucha. Ahí estamos. ¿Alguna pregunta? El primer principio, Lick, disculpe. Ese es de creación. Tal vez me confundí al repetir. De creación. ¿Cómo se crea el derecho constitucional? Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar ahí el día de hoy y el lunes continuamos desde donde lo dejamos. Así es, creación, interpretación y aplicación del derecho. Gracias, Oscar Mateo. De ahí vamos a partir el lunes. Y van a ver qué bonito es esto. Y vamos a utilizar la Constitución, ¿verdad? No es de que yo me lo esté inventando, ¿verdad? Bueno, voy a dejar ahí porque después tengo otro periodo para que descansen un poco los compañeros y los demás, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Les deseo a todos feliz año, bienvenidos, protéjanse, cuídense, y los que ya tuvieron coronavirus, ahí nos cuentan su experiencia, ¿verdad? Porque lamentablemente otro deceso de un compañero docente, ¿verdad? De la sección de Derecho en Poptún, licenciado Chacón, fue mi alumno, ¿verdad? Y lamentablemente hace unos 5 o 6 días falleció a causa de miren, y de todo aprende uno. Miren ustedes, hoy en el RENAP aprendí cómo en una defunción inscriben a los que fallecen por COVID. Ustedes saben, alguien que sepa. Yo hoy lo escuché, pero les digo, ya en mis informes, todo mi quehacer del derecho, yo ya no voy a poner COVID, va, cuando haya un deceso, murió por COVID, no. ¿Saben cómo se llama? ¿Alguien sabe, joven? No, Lick, Para nada, eso Lick. no lo sabemos. Se llama neumonía química. O sea que fue creada, ¿va ustedes? Es una enfermedad creada realmente. O sea, estamos hablando ante una arma química, ¿va? Ante una guerra química, si lo quieren ver así desapasionadamente. O sea, eso fue creado, ¿va? Así los inscriben. O así fue el que yo vi, pues no, tal vez no en otros, ¿no? Pero neumonía química. Todos los días se aprende. Bueno, les deseo feliz de las noches, el mejor fin de semana. Cuídense y bienvenidos a este ciclo lectivo, ¿verdad? Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz Gracias, Lick, noche, feliz Lick. noche. Muchas gracias. Se cuida. Lick. Gracias. Gracias, Lick. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche.